noches. Buenas noches. Estamos acá en Todo por Radio, el programa era 97.7. Estoy de invitado hoy con una gran profesora, Sí. licenciada. No, pero sí soy directora de coros y orquestas. Muy bien, muy bien. Hoy la gente que se quiera comunicar con nosotros, que lo haga a través de esta línea del WhatsApp al 3758 42 15 81. Sí. Perfecto. También en las redes del... No veo. Ah, ¿Me das una mano? también estamos en Twitch, Ujú. YouTube y Sí. el sitio web socialclub977.com. Muy Instagram, bien. Facebook y Twitter. Y X Social. @ Social Club 97.7 Sí. doble K. Vos sabés que el celular me destruye la vista. Sí, No sé qué me yo pasa. estoy llegando a una edad donde tengo que sacarme el lente para ver de cerca y ponerme para ver de lejos. Estamos igual. Sí. Bueno, entonces estamos comentando que estoy con la Sí. profesora Lizzy Bernal, Sí. directora de coros, con la que vamos a conversar un poco en este Día de la Tradición, pero vamos a irnos a un tema medio especial que es, hablemos de ópera, Sí. ¿no es cierto? Estoy muy agradecida porque me invitaste. Claro. Es una de mis debilidades la ópera. Ujú. Hace bastante tiempo estudié ópera No y me me gusta digas. mucho, sí, me Qué gusta interesante. mucho, sí. Por desgracia ya murió mi profesor, mi gran profesor, Ujú. Oscar Castro, con él estudié ópera. Y bueno, y otro de mis grandes profesores fue Pablo Politzer, que todavía está vivo, un tenor muy bueno, Ujú. que es de Buenos Aires, y Muy a quienes bien. le mandamos saludos. Bueno, por Seguro. supuesto. Sí. Vamos a explicar que la conductora del programa, Cristina Gembaroski, está con un problemita familiar, razón por la cual no va a poder estar en el programa del día de hoy. Estamos en el programa número 29 de la segunda temporada de Todo por Radio. Así que los que se quieran comunicar con nosotros, nuevamente repito, que lo van a través de la línea del WhatsApp 3758 52 13 81. Y estamos, por supuesto, en todas las redes sociales. Bueno, dentro de poco vamos a tener una conexión con una diva de la música de la ópera, con la que vamos a tener el honor de poder conversar y es aprender sobre ópera. No sé cómo estamos con el temita. Yamila Vera Duarte es la cantante, La siempre soprano. la soprano, Ujú. lírico ligera. Creo Ujú. que esa sería la característica de su voz. Y es una soprano muy liviana Ajá, que no le cuesta llegar y claro. sería como suave, ¿no? Porque Ujú. viste que tenemos también las sopranos que son oscuras. Sí. Ellas son más dramáticas, más se escucha como un grave, en Ujú. cierta forma. La liviana no, la liviana es ágil, Sí. es muy agradable al oído, en realidad. Y es lo que se estila ahora, porque viste que hay modas. Sí, sí, Hay sí. modas también en la ópera. Ujú. Decime, ¿y María Calas qué tipo de cantante era? ¿Ella era ligera? Sí, pero ella tenía también un estilo dramático por la época, ¿viste? Ujú. Y también las obras, depende de la obra, también. Bueno, Sí, sí. creo que la tenemos en conexión directa, entonces vamos a saludarla a Yamila. ¿Qué Hola, tal, ¿cómo están? Yamila? ¿Cómo estás? Hola, Buenas noches. Mi nombre es Buenas noches. Janina. Siempre hay un... Janina. Janina, bueno. Porque sabes que sale Yamila Ópera, Yami Ópera. No, no, Yani Ópera. De hecho, a veces hay un chiste con que ya no hay ni ópera. Yani Ajá. Ópera. Bueno, Está bueno. de vuelta vale la aclaración. Janina. Sí, Janina Vera Duarte. Muy bien. Muy bien. Bueno, contanos, Janina, ¿qué es la ópera en general? Dan una definición. Claro, la ópera es un género que tiene características muy, muy propias, por ejemplo, que tiene una historia Ujú. narrada, ¿sí? No es solo un área de ópera sumada, una canción sumada a otra o un número musical sumado a otro, sino que hay una trama, un argumento que enlaza todo. Va Claro. sucediendo hechos, van uno atrás de otro que van concatenados y tienen que ver uno con otro, ¿no? O sea, una historia lineal, ¿sí? Ujú.
Después otra cosa que tiene solistas, o sea que Sí. tiene, eso es muy propio de la época de por qué nació la ópera, Ujú. que haya roles solistas, o sea que tienen una personalidad, tienen un propósito, tienen sus deseos, sus personalidades, sus propósitos, ¿no? O sea, hay algo que quieren, hay un Sí. anhelo que tratan de lograr, digamos, y también hay coro, ¿sí? Que el coro puede tener como un rol como el pueblo, Ujú. o las amigas, o bueno, pero es como ya como un rol en sí, el coro. Y bueno, tiene una orquestación, tiene una historia, tiene un libreto, el libreto está escrito como en poesía, no está escrito como una obra teatral, nada Claro, más, sí. sino que como va después el compositor a escribir sobre esas letras, Ujú. precisa que tengan alguna rima, que tengan una métrica, ¿sí? Entonces el libreto es como la Divina Comedia, que Sí, cuenta una historia, pero en versos, ¿sí? perfecto. Mira, Eso es muy propio de la época, de haciendo donde... gala a tu Instagram, mira cómo estamos acá nosotros. Estamos tomando té. Ah, muy bien, yo también, acá está. Vamos a Cafecito. explicar al público que la gente que te mira en tus redes sociales, sobre todo en el Instagram, vos siempre estás con tu tacita de té, tomando un sorbito de té y explicando una historia de una ópera en un minuto. Lo que es, Sí, creo que un logro y un... Yo me declaro fan total de tu página. Las muchas gracias. cosas, Sí, las no cosas que llegué a hacer aprendí. un minuto exacto porque siempre me paso, pero el Sí, concepto de un minuto me han retado también. Esto no es, tardó un minuto y medio. Le digo, bueno, el tiempo es relativo, ¿no? claro. Pero bueno, si la idea es esa, en realidad es como exponer el argumento, sería Ujú. para que una persona se vaya con la mínima idea de algo y pueda ahondar, ¿sí? Por supuesto. Eh, pero bueno, sí, ese es digamos que es el minuto, en un instante, Ujú. en una porción del Claro. día, digamos, poder llevarte un poquito de ópera. La profesora que nos acompaña es Lizzie. Ella es también una soprano. Hola, ¿cómo estás? Hola, un Hola. gusto. Igualmente, sí. Creo que vas a hablar justamente de una obra que la he hecho, que es Barcarole, ¿puede ser? ¿Vas a hablar de No, ella? no, teníamos pensado, en realidad había como Ah, algo pensado como el dúo de las flores, pero hubo un tema con que si era la de Madame Butterfly o la de Lacmé. No, esa LACME es lo que la que íbamos a hice. hablar, Ajá. lo que íbamos a hablar es como el nacimiento de la ópera, que eso no está Ujú. en Ópera para Impacientes, Sí, está en Ajá. otras series que hago, que explica cómo nació la ópera, después la diferencia con otros géneros, Sí. y después 4 óperas, digamos, que creo que clásicas. representan, ¿sí? Ujú. Yo también hice un pequeño apunte porque después me enojo conmigo misma porque no dije todo lo que tenía pensado previamente, ¿no? Decir, ay, pero si esto estaba bueno que lo diga, ¿no? Ujú. Así que, si quiere empezamos. Bueno, Dale, Bueno, primero dale. voy a aclarar por las dudas. Yo soy soprano lírica, ¿sí? sí, Ajá. sí. No sos No soy para ligera. nada una soprano ligera, para nada. Ah, De Ah, hecho, bueno, dale. error debería mío. sentarme a estudiar más coloratura si Sí, quiero ver eso es lo que roles le súper... comentaba a él, Un sí. error mío entonces. Lo Eh, asumo. ay. No, yo más que nada para que después lo vamos a ver esto, Ujú. por ahí una ligera, que es Sí. una voz que no elegís. Todo esto yo siempre pienso que me está escuchando alguien que no sabe nada de ópera, ¿no? Ujú. Entonces, vos no elegís tu voz, No, vos elegís tu técnica y la claro. trabajás para optimizar lo que Dios te dio. Sí. ¿Qué te puede Es haber dado natural. Dios? Por ahí Ujú. una anatomía pequeña que genere que tu voz sea más aflautadilla, lo que llamamos liviana. Entonces, vos podés cantar roles, vamos a ser genéricos, pero siempre hay excepciones, que por ahí son más de una niña o una persona o poco, no sé si pícara, porque pícara ya sería como una soubrette, ¿no? Pero en la ópera como que arquetipa, ¿no? Hace arquetipos de la voz y dice, bueno, una voz ligerita, suavecita, sería para una personalidad de un rol más inocente o más Ujú. juvenil, ¿no? Más infantil, Claro. sí. Mi caso, como soy una soprano lírica, tiendo a ser la buena, como una voz más cremosa, ¿no? Un poquito más robusta, no tan dramática como Calas, que era una soprano Sí. dramática, Ajá. que es también una excepción que tenía coloratura, porque Sí.
su maestra sí era ligera y le enseñó la técnica de bel canto de la coloratura. Entonces Calas podía hacer, era muy dramática porque además tenía la cabeza grande, grande, grande y los rasgos resonadores, contra claro. fuertes. Sí. Muchos Sí, resonadores. entonces vos decís, esta es una dramática, ¿no? O sea, como que casi que con una autopsia ya sabemos quién cada una, ¿no? Entonces, mi cara, por ejemplo, y mis rasgos y mi cuerpo me dice es una voz lírica que tiene una cremosidad y en la ópera se da como soy la buena, a veces un poquito más buena de lo que debería, me pasan las cosas malas, pero soy, no, o sea, tengo esa pureza que hago todo por amor o que el amor es lo más importante, ¿no? Por ahí otro personaje se lleva más por se deja llevar por la ambición Claro. o por la lujuria o por otro, ¿no? A mí me Ajá. lleva más el amor, ¿no? Entonces, bueno, aclarando esto, si quieren empezamos como con qué Dale, es la ópera. vamos. Seguimos con qué es la ópera. Sí, bueno, primero, entonces decíamos que la ópera es como un género donde hay una historia. Entonces lo que hacen los compositores es eligen un libreto, una historia, puede haber sido un hecho también que les haya pasado, o un hecho histórico, como por ejemplo la vida de Nerón, o la vida de Agripina, que fue la mamá de Nerón, y narran una historia, ¿sí? Y usan las piezas musicales, sean solistas, en dúo o en conjunto, o corales, o incluso las piezas orquestales, Sí. como herramientas para ir narrándote esto que va sucediendo, ¿sí? Claro. Entonces, la ópera es una historia cantada, ¿sí? Una obra teatral cantada. De ahí la palabra ópera, que significa obra, opus, obra en italiano, ¿sí? Ajá. Que de hecho los italianos tampoco le decían ópera cuando nació. Le decía recitar cantando, rappresentazione, pero no le decían ópera. Los Claro. extranjeros le decían ópera. Ah, la ópera italiana, ¿no? La ópera empieza en el en el barroco, perdón, como una contraposición al Renacimiento, que era como un montón de voces que no tenían, que se iban Claro. contraponiendo solamente. Sí, en realidad en el Renacimiento tenemos la polifonía, Claro. que es Sí, es un anterior. coro donde hay varias voces haciendo cosas diferentes o parecidas, pero en diferentes momentos. Entonces Ajá. se va armando como un entramado donde entra uno, canta otro, todo, ¿no? En realidad todo empieza como en el templo, en los templos donde se decía la Biblia con una voz así como que para que se escuche, que sigue sonando. Sí. Para, como no había micrófono, se semicantaba, digamos, se declamaba la Biblia. Entonces uno dijo, ay, le voy a sumar otra voz que otro diga esto, que otro diga esto. Pasaron los siglos y había un momento donde había tantas voces que no se entendía la letra Claro. la, Sí. de, Sí. ¿no? Los la motetes, letra por ejemplo. de la Sí, Biblia. sí, Ujú. sí. Entonces se hizo Sí. todo hubo toda una cuestión histórica que se llama el Concilio de Trento, que se reunieron de todos los países a debatir si el arte estaba bien, el arte estaba mal, todo dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, Hasta, finalmente sí. hasta como que se quiso llegar a prohibir la canción religiosa. Más que nada que había prohibiciones, como que la mujer no podía cantar, Sí. como que no se usaran instrumentos, Ujú. eran todas voces a capela, digamos, ¿no? Claro. Bueno, a Sí. capela en esa época era al revés. A capela se decía cuando estaba acompañado por un instrumento. Hoy pasó a llamarse justamente lo contrario, que es cantar sin acompañamiento instrumental, ¿no? Ok. Pero en realidad el barroco fueron una suma de deseos humanos y de equivocaciones, ¿sí? Porque sí, tenían este ideal renacentista de que el hombre era el centro del universo, por eso empieza a surgir la canción solista, como Ujú. decías vos, en contraposición a la polifonía. Sí. Poli, muchas voces, muchos sonidos. Entonces, pensaron esto de alguien cantando algo, solista, su propósito, sus sentimientos, su pensamiento, ¿sí? Su pensamiento profundo, ¿sí? Y a eso se le llama aria, ¿sí? Sí. Aria monódica, ¿sí? Es una sola voz diciendo lo que piensa, lo que desea, lo que trama, ¿sí? Sí. En realidad podríamos decir que está contando la historia como en el teatro, porque surge más o menos a la par, ¿no es cierto? Y vendría a ser el teatro anterior cuando es cantado. Claro, en Sí. realidad lo que había un grupo de intelectuales, artistas, que se llamaba la Camerata Sí. Fiorentina,
Y ellos se reunían a explorar lo que era por eso el ideal renacentista todavía estaba latente, ¿sí? Esta búsqueda de lo greco-romano, del ideal de la belleza y del arte greco-romano. Sí, Este como grupo estética. tenía Sí. la idea, porque un invitado, ni siquiera fueron ellos, un invitado que se llamaba Girolamo May, que era un erudito, un estudioso, tradujo unos himnos griegos, y él llegó a la conclusión de que la tragedia griega era cantada. Sí. Entonces decía, no, pero vamos a tener... Entonces vino con toda la noticia, la camerata, que había varios compositores. De hecho estaba el papá de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, que fue un gran músico, que dejó hasta tratados de este tema. Y decían, bueno, vamos a hacer, como somos así herederos de lo greco-romano, vamos a hacer una obra teatral cantada a lo griego, una tragedia griega. Y agarraron una tragedia griega, que es la de Orfeo, cuando desciende a los infiernos a buscar a su esposa, Eurídice, y la musicalizaron, ¿sí? Entonces, después, cuando uno sigue leyendo el librito, aparece que Girolamo May tradujo mal, entendió mal, y la tragedia griega nunca fue cantada, ¿sí? Había un coro, pero que también representaba el pueblo, y estaba declamada, pero hasta ahí. No era todo el argumento cantado. Pero bravo por ese error, ¿no? Okay. Yo por eso siempre que uno se Sí, queja, yo gracias. también. Mirá, si no tuviera ese tipo de errores, digamos, Claro, no, sí, sí, sí. bravo, bravísimo. Sí, sí. También existía lo que eran los números musicales dentro de la ópera, de la obra teatral, del teatro shakespeariano, ¿sí? Cada Sí, tanto había alguno que se paraba a cantar, ¿sí? claro, sí, sí. Pero que toda la historia fuera cantada, no. Ujú. Entonces a ellos se le ocurrió esto, agarraron el área monódica que ya existía, que eran esas áreas solistas, o sea, ¿qué Sí. fue primero, el huevo o la gallina, la ópera o el área de ópera? Bueno, sabemos que fue primero el área de Claro, ópera. sí. Y después sumaron al aria, esto sí es el aria ya es un concepto renacentista, del ser humano cantando solista, ¿sí? Que también ahí nace la carrera de cantante profesional solista que se descinde de el laudista que se acompaña, ya empieza a ser un profesional que se dedica a entrenar su voz para hacer destrezas vocales, eso ya es bien renacentista, junto con el aria y junto con el madrigal, que es otro género, ¿sí? Claro. Que también tiene Sí, sí. injerencia en la ópera. ¿Qué pasa? Lo que sí es barroco es el recitativo. ¿Qué es el recitativo? Es cuando hablan así, cuando están Sí, cantando, sí, dicen, sí, pásame sí, sí. esto, pásame aquello, ¿no? Entonces, eso es, ellos estudiaron la doctrina de los afectos, que es cuando vos estás muy contenta, hablas rápido, tendés a hablar rápido y más agudo, cuando estás desesperada, gritas y decís, basta, Janina, basta. O cuando estás muy triste, tendés a hacer notas graves y más lentas, y más pausadas, y más oscuras. Entonces ellos dijeron, mira, hagamos una obra que cuando el rol cuando esté contento, hable en tal tonalidad y en tal altura y en tal rítmica, ¿no? Ujú. Y cuando esté desesperado, haga tal cosa. A eso le llamaron recitar cantando, hablar cantando, recitar cantando, y sumaron un poquito de recitativo, un aria, algo coral, un recitativo, un aria, algo coral, le pusieron una introducción musical orquestal y quedó la primera ópera, que se estrenó en las vísperas del casamiento de María de Medici y el rey de Francia. Ah, ¿Sí? Ujú. ¿Y te acordás cómo Entonces, se llama la obra? se hicieron de todos los festejos posibles y dentro de las calles de Florencia, un espectáculo que se dio fue una obra teatral, una historia que además era común, era un poco Vox Populi, todas estas cuestiones, estos mitos griegos estaban en o por ejemplo, no sé, la vida de Nerón, que es algo más histórico, era como un tema de moda. Sí, era claro. un tema de moda, Claro, entonces sí, no sí. era raro para ellos, no es que decía, uy, ¿qué está pasando? No, todo el mundo conocía ese mito, más o menos, Claro, digamos. sí, sí. Eh, Entonces se estrenó para esa época, para esos días, los primeros años de el 1600 sería esto. Ujú. ¿Te acordás más o menos cuál es la primera ópera que vos interpretaste? No, Tu hit. no me voy a acordar, a ver si
pasa es que cuando uno es chico, empieza, te dan algo que son arias de óperas más antiguas, justamente de esta época, pero por ahí alguien dice, No es un aria de ópera a lo grande, ¿no? Sí, yo te digo Pero la no mía, sé, yo empecé con el Mesías. Sé todas claro, las áreas del Mesías, todas parece que cantamos, ¿no? Sí. claro. Ujú. Sí, justamente cuando estaba pensando eh, en las diferencias entre los géneros, el Mesías viene a ser, que justo este mes lo voy a encarar, pero ya que viene Ah, qué Navidad, bien. vendría a ser un oratorio, Sí, porque si bien tiene tiene arias recitativo, y tiene coro, todo, sí. y todo, Sí, sí. tiene más injerencia el coro. La Ujú. diferencia entre un oratorio, el oratorio también nace en la misma época que la ópera, son Ajá, absolutamente, pues, sucede lo mismo, pero los que hicieron el oratorio se reunían donde la gente rezaba en las iglesias. claro. Entonces por eso se empezó a llamar oratorio. Ujú. Pero tiene mucho más injerencia al coro, hay muchas más piezas corales. Por eso debe ser que Si me bien gusta. en la ópera Sí, aparece cada tanto el coro. En este el sí, coro está constantemente. sí. Y también tenemos oratorios que tienen un argumento religioso cristiano y también hay oratorios que son alegóricos o que son de mitología griega, ¿sí? O por ejemplo representan o la verdad o la justicia o algún Ujú. mito griego también. Así que el oratorio está muy emparentado con la ópera, pero sí tiene la diferencia en que tiene más coro, ¿sí? O tenemos A también diferencia, la Valquiria de Wagner, también esa es muy, muy claro, esa es mucho más representativa. Sí, posterior, sí, sí. Esa es muchísimo más muy... posterior. no es mi Ujú. preferido Wagner, pero sé que a muchos les gusta. Sí, sí, Ujú. sí, a mí todo el Sí. tiempo me están pidiendo que aborde Wagner y lo Ajá, voy a hacer porque, pero como ya tengo preparado, ya tengo mi lista, ajá. todavía no metí nada de Wagner. Pero eso Vale. estamos hablando de 200 años Sí, posterior. posterior, Claro. ¿no? Sí, sí, posterior. 700, Porque en la 1700. época que nació la ópera, Ujú. cuando quieran, si quieren les pongo pueden darle play y poner Sí. lo que mandé si quieren Dale. ponerlo primero. Pero bueno, esto es en esta época, en el barroco, se prende como pólvora este nuevo arte. Todo el mundo que estaba componiendo, todo el mundo quiere ver ópera, entonces Claro. todos los compositores se volcaron a componer ópera porque era un negoción. De hecho, el Caccini y Peri, que fueron los primeros compositores de la primera ópera que se representó, eran cantantes, entonces Ujú. ellos componían a la Ah, manera que les quedaba cómodo a su voz, ¿sí? Ujú. También surge lo que es el compositor profesional, por ejemplo, como Monteverdi, sí. porque antes el compositor era, por eso encontramos tantas cosas que decían anónimo, porque en realidad vos trabajabas o para un señor feudal o para la iglesia y no existía este concepto de yo soy compositor, compuse esta melodía, es mía, ¿no? Es más, el compositor tenía no tenía un lugar de privilegio en la sociedad, era un siervo más, ¿sí? Por ahí un filósofo, un escritor sí tenía, o un pintor, tenía más el reconocimiento de ser como Claro. un artista. El compositor era Claro, un miembro sí. más del coro, a veces Y hacían por era encargo casi todo, era sí. el Ujú. mayordomo del palacio, digamos, y también componía, porque parte de tus tareas como siervo era entretener al señor feudal. Sí. Entonces, componías, cantabas o tocabas el violín y componías, bueno. De hecho, también Vivaldi era violinista, Violinista, sí. Monteverdi era sacerdote, o Ujú. sea, hacías lo que tenías que hacer, Mm. ¿no? Todas las tareas que se te asignaban, era multitasking, ¿no? ¿Podemos Bueno, escuchar vamos a algo? escuchar Sí. Dale. una fracción de un tema. El Sí, primero sí, que sí. mandaste. A ver, ¿cuál? Vamos. Sí, canta.
Hermoso. Ujú. Hermoso, es un clave, ¿no? ¿Se escucha un clave? Sí, Sí, sí. Esta hermoso. es la introducción, digamos, lo que yo como les comentaba, siempre pienso a Sí, alguien que no. Es como cuando preparas a alguien para la guerra, ¿no? Entonces, si mira, vos ves uno que no sea del color, el uniforme del color nuestro, le tenés que dar, ¿no? Ujú. claro, sí. Entonces, cuando vas a la ópera, casi todas las óperas, hay excepciones, siempre en la ópera hay excepciones, porque los compositores siempre buscaban tener algún diferencial. Vos llegás y primero abre el telón, o no, pero empieza a sonar la orquesta, ¿sí? Claro, Primero afina la y después obertura. empiezan a tocar. Ujú. Esa es la Ujú. obertura, Sí, ¿sí? sí. Claro. Esta sería como, digamos, es una romance, es una melodía que ya te va dando el tono, ya te va poniendo en situación. Cuando vos ya escuchás la abertura y decís, acá va a pasar esto, esto. Acá Sí. es como es una historia pastoril, ¿no? Es muy Ujú. propia también de la época, bucólica, ¿no? O sea, es algo que va en el Claro. bosque, viven las ninfas y cantan a la dulzura y al amor de la vida. También halagan el amor de Orfeo y Eurídice, ese amor tan puro, Además, ella es una ninfa, ¿no? Entonces está asociada a un También árbol. representado en la danza, ¿no? Esta obra. ¿Puede ser? Sí, hay un ballet, Sí, no, a ver, sí, porque mi hija es miento, profesora ese de era danza, Apolo. sí. Mi hija es Sí, profesora de sí, danza y vamos ha a bailado. encontrar de todo, vamos a encontrar de Sí, todo, más sí, sí, sí. De Orfeo Ujú. porque él era cantante y tocaba su lira, era Claro. un poeta que cantaba, entonces está muy asociado a la ópera y a la música, así como Apolo. Apolo también tiene un ballet. Claro, Ahora sí, sí, sí. no Las recuerdo ninfas, el sí, por génesis eso. de Orfeo. Ujú. El de Orfeo me acuerdo operetas, cantatas, Sí. pero Yo no me creo que acuerdo por las un ninfas ballet. sí me acuerdo que ella bailó, sí. Sí, sí, ahí es que hay Sí, sí, muchas, sí, sí. la Me suena. sílfide, ¿no? De, Sí, no, no, Sílfide, exacto, sí. no, o sea, Ujú. cuando hay personajes que vuelven a pasar, como en Rusalka, como la Sirenita, Sí. que una vez se Ajá. repiten, algunas historias se repiten porque también van a lo mismo, a resaltar alguna característica humana, ¿sí? Claro. La ópera es una de las artes, diría todas, ¿no? Pero un arte muy humanista, ¿sí? Pone muy en el centro de la escena a lo que es el propósito humano, ¿sí? Incluso los compositores tenían que tener una gran fortaleza porque no era la vida fácil en esa época y cuando nosotros vemos que Vivaldi tenía 40 óperas, no era porque él tenía mucho antojo y en su tiempo Necesitaba, libre, claro, no, se lo necesitaba, sí. demandaban. Si Sí, sí. no escribía una ópera en tanto tiempo, lo echaban, ¿sí? Entonces, es como que, ay, mira todo lo que era un genio. Sí, era un genio, pero estaba apuntado, digamos, Sí, amenazado abocado, prácticamente sí, para sí, que sí. componga. Así que bueno, ahí vimos esa introducción. Bueno, Orfeo hay toda una historia que él va a buscar el vellocino de oro, todo, pero cuando él llega al bosque donde vive su esposa no lo puede acompañar porque ella es una ninfa y una ninfa que está asociada a un árbol. Si se aleja del árbol, muere. Ujú. Entonces, bueno, viene un hombre, bueno, le voy a contar el mito original a ella la persigue un hombre, un cazador, y cuando no estaba Orfeo, porque quería su virtud, digamos, y bueno, ella muere, ¿no? Pisa una serpiente y es mordida. Va al infierno y Orfeo va y la busca. Canta tan bello que conmueve a Hades, al dios del infierno, y a su esposa, Perséfone, que le permiten que, por única vez en la vida, en la historia, eh, permiten que Eurídice vuelva a la tierra de los vivos, Ujú. pero con una sola condición, que hasta que ellos no salgan, que no lleguen al umbral, él no la puede mirar, ni a los ojos, ni hablar con ella, ni nada. Entonces él camina, con ella detrás. Entonces hay versiones que dicen que él no la sintió y miró, otras que dicen que sintió la mano, pero dudó. O sea, el tema es que dudó, miró, casi llegando al final del camino, y entonces ella cae en el infierno, definitivamente ya no vuelve, ¿sí? Esta es una historia que tiene una enseñanza, ¿no? Que de la muerte no tiene retorno, ¿no? Claro. Era también muy griego. Ujú. El mito ya en sí ya tiene todos los elementos griegos, de la creencia del orfismo y toda la creencia griega, ¿no?
de la tradición que ellos tenían, porque no diferenciaban religión de tradición los griegos. Pero qué triste. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a estrenar esto La en tragedia. vísperas de un matrimonio, de un Claro, casamiento? sí, sí. Que si bien no estaba el novio, porque el novio estaba en Francia, mandó a una persona, se Representante. casó por poderes, María de Medici, pero entonces le dijeron, bueno, cambiamos el final. Cambiaron el final, y se estrenó. Se estrenó con la composición de Jacopo Peri y Giulio Caccini, ¿sí? Sí. Después los dos escribieron, se separaron su obra, cada uno agarró sus fragmentos y completó la obra de nuevo, o sea que hay 3 L'Euridice, la Eurídice sería, ¿no? Sí. La que hicieron conjuntamente y después una de Caccini y una de Peri. ¿Qué pasa? Caccini la registró primera, por eso muchos consideran que esta es la primera ópera, ¿sí? Uh-huh. Hay libros que te dicen que no, que hay una Dafne que está perdida, que también es una historia pastoril. Pero bueno, acá tenemos ya una obra teatral cantada. Cosa que corre, absolutamente todo el mundo se pone a componer esto. Incluso los franceses que odian a los italianos en esa época decían, ¿cómo vamos a hacer algo que sea tan dramático, tan vehemente? Estos son muy locos, ¿no? son unos tanos locos, y no querían. Pero como se estrena una primera ópera en Francia, ya Lully, que era el compositor del rey, ya no pudo escapar a la opción de que tuvo que empezar a componer ópera, ¿sí? Y tenemos ópera de Lully, de Charpentier, tenemos ópera alemana, ópera inglesa, empieza a haber un montón de óperas de todos lados, ¿no? Te Después, invito a ir a una pausa Dale. y volvemos. Y nos contás una historia de una ópera en 1 minuto. Bueno, vamos. Dale, vamos. Bueno, volvimos. Vamos a decir a la gente que nos está escuchando que se puede comunicar a través de la línea del WhatsApp 3758-52-381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Facebook, Instagram y X al @socialclub_K. Hoy estamos hablando de ópera en 1 minuto. Bueno, estamos comunicados con una soprano muy buena. Sí. Ah, excelente. Quisiéramos escuchar un poquitito su voz. ¿Estás ahí? Yo mandé el ¿Un aria aria? Signore Ascolta de la ópera Turandot. Claro. Esta ópera es muy famosa por el Nessun Dorma, que también se lo mandé sí, sí, a componer. Sí. Pero bueno, esto estamos hablando ya de 200 años después, la ópera ya es la obra italiana y europea, y ya empieza a correr, obviamente, ya hay ópera americana, pero ya es la forma de vida de muchos, ¿no? De ir a la ópera, tu primera cita, tu última cita, todo en la ópera, ¿no? Uh-huh. Hasta se hacían comercios, iban los mercantilistas, los capitalistas en un palco y atendían a sus clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos a un compositor como Puccini que tuvo una vida muy difícil, tuvo una esposa muy celosa que nada, lo celaba con él también era infiel, ojo, porque nunca falta un roto para un descosido. Ella era celosa, pero él era muy infiel. Sí, y tenían una chica el babino caro. Se encargaba de la limpieza de la casa, Doria, uh-huh. Y la mujer estaba absolutamente celosa de ella, tanto que en el pueblo empezó a decir que ella era la amante, que era una mujer de baja categoría, sí. por ser la amante de su esposo. Resulta que ella fue repudiada, nadie le hablaba, ¿no? Le hicieron como una ley de hielo y se termina suicidando, sí. Doria. Esto estamos hablando de la vida real. En el Ponte Vecchio.
No no es se esa. suicidó, Antonia. Esa es otra, esa es una ópera. Ajá. Estamos hablando de una de Ah, de la Puccini. verdadera historia. Sí, Mira, Puccini mira. tenía una empleada, digamos, doméstica, que se suicidó porque le dejaron de Ujú. hablar en el pueblo, se cayó una depresión, se suicidó. Mira. Cuando le hicieron la autopsia, se descubrió que ella nunca había tenido intimidad con ningún hombre. O Ajá. sea Que que era esta mentira. cosa de que este era el amante de Puccini era mentira. Se Mm. descubrió después con los años que era la prima, que era la Ah, amante de Puccini. Bueno, entonces Puccini cayó en tal angustia que escribió, se dice que Turandot, el rol Liu, que es la Ujú. esclava ujú. de la ópera, no se sabe si fue un pedido de perdón o culpa o arrepentimiento por no haber podido salvar a esta chica del repudio que sufrió y bueno, el final que tuvo, ¿no? Claro. De Sí. hecho, Liu se suicida dentro de la Ujú. ópera. Entonces, Puccini tenía esto de que agarraba argumentos, historias de lugares lejanos. Generalmente, por ahí en esa época se empezaban a narrar muchas historias o europeas o italianas, pero él escribió una ópera basada en una historia japonesa, que es Madama Butterfly, Ujú. otra que pasa Esa otra. en el lejano oeste, ella en el continente americano, que es La Fanchula del West, y después escribe Turandot, que es su última ópera. Él fallece antes de terminarla y lo finaliza otro compositor con unos apuntes, ¿sí? Entonces, la historia es así, ¿no? Está el pueblo de Pekín, ¿no? Y están viendo cómo están cortando de la cabeza a un hombre, que es el príncipe de Persia. Resulta que la hija del emperador, la princesa Turandot, odia a los hombres, después nos enteramos por qué, porque una prima de ella sufrió mucho por la culpa de un hombre, entonces ella no quiere casarse, odia a los hombres y pone una prueba, digamos, tiene el que acierte 3 acertijos se casará con ella. ¿Qué pasa? Ya pasaron muchos hombres, hay puestas donde ve las cabezas decapitadas de los hombres en palos, que fueron todos los hombres que intentaron, porque no había Tinder, yo digo, en esa época no había Tinder, entonces la forma de conseguir mujer era ir a poner tu cabeza en peligro y perder, ¿no? Porque todos los hombres que intentaron casarse con ella perdieron. Cae un hombre, un príncipe desconocido, y se enamora a primera vista de ella y decide competir, ¿no? En Claro. este juego, hacer esta competencia. ¿Qué pasa? Él venía de otra región, de otro reino, donde había habido un golpe de Estado y su papá, él era príncipe y su papá era el rey, Timur, había sido derrocado y él estaba perdido, ¿no? Entonces la ópera empieza cuando ellos se encuentran en el pueblo de Pekín, en la ciudad de Pekín. De hecho, hay una apuesta que se hizo en la ciudad prohibida de Pekín. Bueno, ellos se encuentran y dicen, ay, papá, te encontré, hijo, por fin te encuentro, ¿no? Y dice, ¿cómo sobreviviste todo este tiempo? Porque él era ciego, el papá, y era muy viejito. Dice, porque Liu mendigaba y con el dinero y las cosas que conseguía me mantuvo vivo. Entonces él le dice a Liu, ¿cómo? ¿Por qué te quedaste al lado de mi papá? Si todos los sirvientes escaparon, todo el mundo se fue del palacio, ¿por qué te quedaste cuidando a mi papá? Y ella le dice, porque una vez me sonreíste en el palacio. Ella estaba profundamente enamorada porque la única vez que lo vio, él le sonrió. Y ella se enamoró perdidamente y una forma de demostrar ese amor era cuidando a su padre que acababa de ser derrocado. Él esto lo toma como algo hermoso, pero igual está enamorado de la otra princesa. Entonces decide competir. Y ella le pide encarecidamente que no participe porque creía que corría riesgo su vida, ¿no? Y podía morir. Finalmente él participa y gana. Entonces tiene como premio casarse con la princesa. La princesa igual no se quiere casar y le dice, bueno, si no te quieres casar, vos no sabes mi nombre. Si descubrís mi nombre, podés matarme. Entonces torturan a Liu para que les sacarle el nombre. Liu no lo confiesa, no dice su nombre, y como tenía miedo por el dolor que tenía por las torturas, se suicida antes de decir su nombre. ¿Sí? Bueno,
es en este, más o menos en este momento donde él canta Nessun Dorma, nadie duerma. ¿Por qué? Porque lo que hizo Turandot para descubrir el nombre, aparte de torturar a Liu, fue no dejar a dormir a nadie en la ciudad. Todo el mundo tenía prohibido dormir hasta que alguien descubra por H por B, por esta pista u otra, cómo es el nombre de este príncipe desconocido. ¿Sí? Entonces, por eso todo el mundo dice, el coro dice, Nessun Dorma, dice, ¿no? Y él dice, Vincheró, porque si llega al alba y Turandot no descubre su nombre, se puede casar con Turandot. Entonces, finalmente, él le dice, ¿querés saber mi nombre? Yo te lo voy a decir, mi nombre es Calaf. Ahora sí, me puedes matar. Él la besa y ella se enamora. Entonces, cuando el papá va y le dice, bueno, ¿ya sabés su nombre? Así lo matamos. Le dice, sí, su nombre es Amor, porque ella también se enamoró con ese beso. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el final, que es el último final, que es un coro inmenso, no lo compone Puccini, digamos, la ópera la cierra otro compositor con los apuntes del maestro, y Liu fallece. Entonces es un final agridulce, digamos. Si quieren poner la pista que mandé, creo que es la... Anteúltima, sí. No, porque sospecho... La última es Pagliacci. Sí, sí, pero mandé dos de Pagliacci. Tiene que ser una, dos, tres, cuatro. La cuarta es señora escolta cuando Liu le pide, por favor, que no participe de la competencia. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a escuchar entonces. Ahí vamos. Bueno, sí, muy Dale. interesante todo. Madame Sí. Butterfly tiene otro tema muy bueno también de una soprano, que es uno de mis favoritos. Me encanta. Las flores. Aparte del Nessun Dorma, sí. Y Las Flores es un dúo. No, El área el área de solista de ella. Sí, Un bel di vedremo se llama. Es hermoso. Un bel di vedremo. Sí, es muy famosa esa porque Sí, apareció en varias pelis, apareció en Los Simpsons sí, también. Sí, yo la vi en el Teatro Avenida. Una belleza. ¿Madama Butterfly o Turandot? No, las dos. Qué hermosura. Las Una dos. hermosura. Y lo último que vi fue el año pasado, Nabucco. Ay, hermoso, sí, sí. De Verdi. Sí. Hermosa, sí. Ese también Y la también canté. ahí tiene También un lo coro. canté. Sí. También lo canté. Por ejemplo, Sí. Madama Butterfly es una obra que Puccini entrevistó a una actriz también japonesa, habló con la esposa del embajador de Japón porque él quería cazar exactamente el espíritu y la personalidad de una japonesa. Porque había leído dos libros de uno que se supone que se basó en un hecho real de una mujer en Nagasaki, en una casa de té, que intentó suicidarse cuando su marido extranjero se quiso llevar a su hijo. Claro. Entonces, la esposa de un diplomático volvió, de un diplomático francés, se fue a vivir a Japón. Cuando volvió, le contó a su hermano, ¿sabés que allá en Nagasaki pasó esto? Entonces, ese escritor escribió, vale la redundancia, un libro, una novela sobre una mujer japonesa en la casa de té. Esto lo lee Puccini, sumado a otras memorias que había encontrado, otro libro, y decide escribir Madama Butterfly. Va a la embajada de Japón y le pide, ¿tienen algunos discos de música japonesa? Entonces se puso a escuchar música japonesa, a leer argumentos japoneses y escribió Madama Butterfly. Bueno, Entonces, vamos a escuchar el tema para la audiencia. Nessun
Fantástico. Pero qué maravilla, Claro. qué voz. Ese es el área, ese es el área del príncipe. Sí, sí, Sí. sí, fantástico. Yo les pasé, o sea, les pasé esa, pero antes le había pasado, no sé si por el orden se perdió, pero yo había mandado por orden, digamos. Sí. Primero mandé una y después mandé esta, justo la anterior. No sé si se habrán modificado por el. A veces te llega antes un link que otro. Pero si buscan el que dice Signore Ascolta, y es en concierto está el piano y yo te vestía de blanco, Anterior. así que Bueno, se ve. vamos Esa es Signore Ascolta, que es cuando Liu le pide por favor al príncipe que no participe. Dice, Signore Ascolta, escúcheme, señor, escúcheme. No está. Si usted mañana, si usted se expone, digamos, si mañana nosotros, si usted muere, si su destino está decidido, nosotros moriremos en la senda del exilio, le dice. Te hago Y una le pide consulta, piedad. Janina. Sí. Te hago una consulta. ¿Tenés material tuyo que podamos escuchar? ¿O te animás a hacer algo a capela? Es que mandé, esa es la que yo digo que... Ah, esa es la Claro. tuya, mandé. parece que no está. Por eso. No llegó. No llegó. No esa. llegó. ¿Podés mandar de vuelta? Sí, ahora la mando. Dale. Es en el orden que habíamos... Era justo la Sí, anterior sí, a sí. esta, ¿sí? Ujú. A ver, ya yo la tengo acá porque además copié todo por las Dale. dudas que a veces uno... Dale. A ver, no lo quiero reproducir yo, lo voy a mandar, ¿eh? ¿A quién lo mando? Dale. Se lo mando Mandale a Kevin. a Kevin. Sí, perfecto. Ahí estoy, Kevin. Ese es el link. Bueno, esta es la última ópera de Puccini, ¿sí? Entonces, Bueno. ya los primeros años de 1900, ¿sí? O sea, ya pasó 300 años del género, un género ya muy maduro en la ópera, ¿sí? Ujú. Ya no existe lo que era el recitativo separado del aria, ya hay toda una continuidad que lo lleva después a la última instancia Wagner, donde ya no sabes cuándo Claro. empieza y termina Sí, sí. una continuidad, ¿no? Melódica. Ahí vamos a Sí, ver si podemos escuchar. ahí se lo mandé a Kevin, ¿eh? Sí, sí, Sí. sí. Ahí escuchamos. Y en el final, nuestro coro nos va a interpretar O Sole Vita Eternità. Es el final de Turandot. Signore, ascolta.
Pero fantástico. Bravo, Bravo. bravo. Me escucho todos los errores. Bravo. No, No, hermoso, hermoso, no Janina. existen los Hermoso. errores. No, no. Encima ese día yo salía de una gripe y como estaba vestida como de solista, no podía estar con el coro, entonces yo cantaba todo desde el camerino que está atrás del escenario, cantaba todo para hacer colchón de coro. Ujú. Que me canté todo atrás del coro, atrás escondida y después canté mi parte. Y estaba con una gripe, me acuerdo, pero lo que pasa es que es como, no sé, ese video le tengo cariño y se los mandé, pero bueno, uno siempre se ve, afortunadamente se ve los errores, así que siempre hay para trabajar. Algunos lo toman como algo negativo de hoy, no, no me puedo ni escuchar. Bueno, en realidad hasta es una virtud poder escucharte y verte los errores para después corregirlos. Claro. Si no, uno piensa que ya está, que ya sabe todo. No, nunca, jamás. Una consulta, ¿cómo se llama el tono, o sea, la fracción de semitono entre un tono y un semitono, que es muy común en la música oriental, en Japón, China? Sí, acá no se usa exactamente Claro, sí, el tema afinación. No, microtono le dicen. microtono, no me salía el Sí. nombre. Ujú. Sí, sí, no, no, no se usa tanto. Acá se usa más glissando, que es Sí. pasar por unas notitas Claro, como. sí. Ujú. Pero bueno, es bien distinta a la música Sí, oriental. Por eso pentatónica. mucha gente que me consulta, yo soy desafinado, no me sale. Digo, bueno, hay que estudiar porque en realidad es un entrenamiento auditivo. Es la costumbre del oído. Por eso para una persona, para un indio, por ahí piensa, ay, viene acá a Argentina o va a cualquier país occidental y dice, ¿qué están haciendo, no? Y nosotros vamos allá y decimos, ¿qué están haciendo, no? Bueno, O sea, Depende de decirle, la cultura. vos tenés que Sí. decirle, estás ocupando los microtonos. claro, sí, Querés Buscar decir la que, se avisa el pentatónica. microtono. Sí. ¿querés contarnos una historia de una ópera así en tu estilo? Bueno, vamos a contarles brevemente la Traviata. La Dale. Traviata es acontece en París en el siglo XIX, Ujú. plena plena fiesta cortesana. Una mujer se está curando, está mal de salud, pero se siente un poco mejor. Y entonces decide hacer un agasajo a sus amigos, caen todos y cantan el brindis, el famoso brindis. Esta Ujú. ópera Sí. famosa, la pieza musical famosa de esta ópera es el brindis. Estamos Bueno, escuchando de y ahí fondo. un hombre se le declara, un joven de muy buena familia. Ella en realidad es una mujer que tiene varios amantes. Bueno, su forma de vida es vivir de esos amantes, ¿no? Ujú. Eh, una cortesana. Y bueno, acá este chico de buena familia, todo, y le dice que está enamorado desde hace un año. Y bueno, ella dice, a ver, ¿será que encontré el amor? No sé, lo dudo, puede ser, será. Y dice, no, yo siempre seré libre, siempre libera, siempre, siempre. Ningún hombre me va a atar, yo siempre voy a vivir, eh, digamos, con la ley, que el placer sea mi ley, ¿no? Y cierra el acto. Ella dice, "Oh, en mi pensamiento, soy yo, lo que yo pienso es lo que voy a hacer y es lo que nadie me va a dominar". Y termina el primer acto. Abre el segundo acto, vemos todo cambiado, ya no está viviendo ella en una casa en París, está viviendo en el campo, fuera de París, y vemos que finalmente sí, se enamoró de Alfredo, Ujú. Violeta se enamora de Alfredo y se van a vivir juntos. Y hace 3 meses que están viviendo juntos, ¿sí? Finalmente ella renuncia a esa vida más liviana, digamos, y se va con el que se enamora y se va a vivir con Alfredo. En eso Alfredo descubre que ella está vendiendo todas sus cosas para poder sostener el nivel de vida que tienen y se va a París a solucionarlo. Y llega el papá de Alfredo, un hombre de buena familia, ¿no? De alcurnia, y le dice, mira, yo te voy a pedir que dejes a mi hijo, eh, déjalo porque me estás trayendo muy mala reputación a familia, todo el mundo está hablando y hablando de que quién entró en mi familia. Y ella le dice, cuidadito, yo no soy ninguna loca, yo soy una dama. Y él se sorprende y dice, es una dama, o sea, es una señora, no es una mujer bien plantada. Y le dice, lo que pasa es que mi hija menor, le dice el papá de Alfredo, Giorgio, le dice, mirá, lo que pasa es que mi hija está comprometida. Y la familia del prometido de mi hija
no quiere que él se case porque tenemos un borbojo en el arroz, digamos. Entonces ella entiende, dice, ok, entonces yo lo voy a dejar a Alfredo, y hace todo una historieta, se va a una fiesta para que él piense que ella tiene un amante, para que sea el motivo de separación, esta supuesta infidelidad. Él se presenta en esta fiesta, ve que ella está con otros hombres así, con otro señor, y le tira plata. Le dice, Tomás, sos una mujer que se compra, ¿no? En eso llega Giorgio, le dice, ¿cómo haces una cosa así? No es así como yo te eduqué. Y ella, como tuviera tuberculosis, ahí sabemos que tenía tuberculosis, está agonizando, tiempo después está sola en su habitación leyendo una carta, cuando Giorgio le dice, ya le conté la verdad a Alfredo, que vos no fuiste infiel, que en realidad fue toda una mentira para que se separen porque yo lo pedí. Y ella dice, no, ya no aguanto, no llega, y se escucha un ruido, entra Alfredo por la puerta y dice, ya volví, te pido perdón, ahora vamos a estar bien, vamos a ser felices, tu salud va a florecer, va a estar todo bien, no te preocupes. Y ella empieza a sentirse muy bien, muy bien, muy bien, dice, claro, tengo esperanza otra vez en la vida, se levanta y muere. Y esa es la historia de la Dama de las Camelias. Claro, Claro, sí. la historia, sí. Armando y Es Margarita. famosa por el brindis. Cuando escuchan Sí. es que ellos están, el principio de la ópera todavía están en el pleno champán, plena fiesta, pleno vino espumante, plena fiesta. Claro. Ese es el comienzo de la ópera. Empieza en una tonalidad y termina en otra, ¿no? Ajá. Sí. Y termina como dramático. Muy propio de Verdi, que cada vez se va hundiendo. Sí, una tragedia. Sí, sí, como que es un derrotero hasta la muerte. Pero es muy propio de la época. Y además la Claro, muerte sí. es algo bello, es algo. En esta época ya entraba en el verismo, donde la muerte es una acción totalmente cruel, digamos. Y justo la Traviata hace como un poquito, tiene esa crueldad del destino, pero a la vez como que ella muere en los brazos de su amado. Que en realidad la Dama de las Camelias él nunca llega. Ella muere antes que llegue él. Sí. Es O sea, tiene Armando y Margarita, la dama de las camelias, ¿no? sí, Marguerite Duplessis, era una cortesana que también existió en la vida Claro. real. Sí. Ujú. Sí. Pero bueno, Y la película se inmortalizó con Greta Garbo. Sí, Es sí, Greta. sí, Greta sí, Garbo, sí. exactamente. Definitivamente Sí, es sí, sí. Greta. Ujú. Bueno, yo creo que. Pero Verdi en este momento, como él agarró, generalmente vos agarrabas una historia vieja, ¿no? Una historia del pasado. Ujú. Verdi agarra una novela muy reciente que además pone en evidencia los vicios de la sociedad parisina. Claro. Entonces no podemos, a la Traviata la repudiaron también, la gente salía diciendo, ¿cómo una va Claro, a sí, sí, protagonizar sí. una ópera? Esto es Era el una escándalo. porquería. Las mujeres se Claro. escandalizaron, se Claro. escandalizaron. Muchas óperas, la primera función, La Traviata, Carmen, la primera función fue un desastre de Carmen también. Sí. Y después fueron éxitos que quedaron ya marcando la historia de la ópera definitivamente. Creo que uno de los papeles también así medio controvertido es el de Popea, la esposa de Nerón, ¿no? Sí, Era una ópera. sí, pero ese ni siquiera era muy popular, sigue siendo. Nerón asesinaba Sí, Sí. entraban con antorchas. todo, o sea, a Séneca, al que no le venía bien, Sí. pero sin embargo es un personaje súper querido, ¿Sí? para los tarros y en esa época. Y Monteverdi elige esa historia porque era muy popular en la época, porque existió en la vida real. Popea Sí. era la esposa de un político, y el político le dice, anda, Otón se llama Otón, anda, vinculate, sé su amante, y yo después te voy pasando toda la información todo lo que necesito que le digas, que tome las decisiones políticas que me conviene a mí, vos se lo vas diciendo. Entonces, Una especie Popea, de doble agente también. claro, la primera doble agente, yo digo la Claro. primera tóxica, pero eh, eh, Nerón estaba casado con Octavia, que era una mujer que además era noble, no sé, no era tan fácil, no existía el divorcio. Yo digo que Ujú. también todavía no había venido Alfonsín, entonces todavía no Claro. existía el divorcio. Entonces, él lo que hace es hace toda una tramoya para repudiarla, exiliarla, obviamente queda libre, se casa con Popea.
¿Qué pasa? Popea apenas Nerón vio que Nerón estaba con ella, lo dejó al ex marido. O sea, el ex marido la mandó a que sea la amante del emperador y terminó siendo abandonado por su esposa. Entonces, bueno, la ópera es todo eso, como Popea va tejiendo hilos, todo, y termina que se casan. Nerón y Popea se casan. Y ahí termina la ópera con un dúo bellísimo, todo, pero cuando leemos un libro de historia, sabemos que ahí no termina la historia. En realidad, Nerón, Popea se queda embarazada, ya casada con Nerón, y Nerón la mata a patadas, Sí, embarazada. Claro. Sí. Esa es Y la después historia él se real. casa, y después él se casa con un varón al que le hace Sí. amputar los órganos. Sí. Nerón tiene todas las historias posibles, Sí. tiene un catálogo de Y atrocidades, macabras. pero que tampoco era tan descabellado, era muy común Claro, la relación entre hombres. claro, El pero tema, el él problema se... era cuando eras pasivo, pero vos cerrabas un convenio político y la forma de sellar eso era tener relaciones entre varones, no era algo mal visto. Claro, Es más, pero él si vos se... eras el pasivo, si eras el activo, eras el hombre. Ujú, Lo que estaba mal era decir que eras el pasivo, digamos, por ejemplo, en Claro, esa claro. relación, claro. ese vínculo, ¿no? Bueno, Pero así hay de todo, ¿eh? él se enamora de un joven que era parecido a su primera Sí. esposa, entonces se casa con ella y le hace amputar los órganos. Ujú. Y después que muere Nerón, el mismo chico se vuelve a casar con otro emperador y después se termina suicidando porque no soportó las Sí. vejaciones. Esa parte la voy a repasar. Yo me acuerdo de todo lo que pasó con la mamá Agripina, que también hay una ópera de Händel, Agripina, y después todo lo de Popea. Después de que murió Popea, no me acuerdo mucho. Yo me quedé con la historia de Popea. Hasta No, no te Popea. sé, Bueno, si no te estaría mintiendo, diciendo, sí, conozco. No, no conozco Sí, esa parte. yo Tendría que conozco bueno, esa parte. anotar más. bueno, vamos a contar que vos tenés como un leitmotiv dentro del Instagram, que tenés que llegar a los 100.000 suscriptores. Ah, Así que vamos a invitar a toda la gente que escuchó este programa maravilloso en el Día de la Tradición, hablando de ópera, en más de un minuto, que se suscriban a tu canal de Instagram, que es @YaniOpera. Todo junto, ahí la podemos seguir y todo el tiempo está subiendo contenido más que interesante que nos enseña a cantar, a disfrutar de historias que no son historias comunes, desde tu manera desde tu punto de vista tan original. ujú. Muchas gracias. Bueno, te mandamos un cariño muy grande acá con Un Lizzy placer, Bernal. Janina, un placer. Ahora te vamos a seguir todos. Ujú. Muchas gracias. Bueno, están todos Bueno. invitados. La idea es llevar. eh, una amiga me obligó a abrir las redes sociales, porque todo el día me pasaba hablando de ópera, y me decía, Ajá. tenés que modernizar la ópera. Yo le decía, no, yo quiero que las personas conozcan la tradición de la ópera, no Claro, modernizar sí. la ópera. Muy bien, muy bien. Porque esa es bella de por sí, la ópera, no necesita ningún agregado, Claro. no toquen nada. La cuestión es Vamos, difundirla. Ujú, sí, y disfrutarla, y hay muchas personas que ujú. me dicen, no sabía que me encantaba, o sea, conocía Sí, uno, dos, temas, pero no sabía de qué se trataba. sí, Claro. Así sí. que, bueno, esa es la idea, que las Yo, personas conozcan la ópera. Después, Muy si bien. son melómanos obsesivos o solo son oyentes recurrentes, eso ya es otra cosa. bueno, Ya no como te importa, dije, todos también yo vienen. me declaro fan de tu página de Instagram. Y bueno, vamos a tratar de llegar y sumarnos más para llegar a tus 100.000 suscriptores. Hoy En llegamos, principio. ya es un buen augurio que en el día de hoy llegamos a 53.000. Ah, muy Ah, bien, bien, muy bien, bien. bravo. Sí, 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 Muy bien. pero les digo, las personas me dicen, ¿vas a llegar a 100.000? Es Poné un un reto. millón. Sí. Vamos a Bueno. poner, cuando lleguemos a 100.000, vamos a hacer la Madama Butterfly. Ujú. Eso, Ujú. vamos a tratar de hacer algo bien especial para los 100.000. Después el objetivo es llegar a 1.000.000. Pero más allá del número, es para que las personas conozcan la ópera Claro. y Sí. sientan esa. Porque también tenemos un club de ópera Ujú. donde nos juntamos todos los viernes, escuchamos un poquito de ópera y yo les voy explicando. Mire, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Voy traduciendo y explicando el argumento y dando algún contexto histórico y todo. Bueno, Y bueno, es la forma, todas las formas posibles son válidas porque también lo estamos armando para hacerlo en teatro, Muy bien. donde bueno, y lo te podemos tiro un explicar y desafío, cantar. Janina. Te tiro un desafío. A ver si armás algo lindo sobre Wagner, que no lo banco. No es mi compositor favorito. A ver si escuchándote a vos lo quiero más.
A ver. Bueno, dale, a mí me encanta. Dale. Pero A mí no tanto. me gusta la ópera, ¿eh? No hay nada que no me guste la Dale, ópera. dale, Bueno, dale. entonces, Dale. nuevamente vamos a repetir tu Instagram. Te dejo a vos que lo digas. Decilo. Sí, mis redes son Yani Ópera. Yani de Janina y ópera, de ópera. Sí. Pero bueno, están todos invitados. Están todos a escuchar y a disfrutar de la ópera. Bueno, Dale. de acá te mandamos un cariño enorme y después esto va a estar en YouTube y la semana que viene yo te envío para que vos lo compartas también en tus redes. ¿Mm? Genial. Muchísimas Bueno, gracias. no, gracias a vos. Un cariño Un beso grande. gigante. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, Lizzy, Bueno, pero antes de irnos, Sí. yo te tengo que hacer un pedido. Dale. Un saludo para mi mamá, que hoy es su Bueno, cumpleaños. Vamos a mandarle un cariño muy Está grande. jovencita. Cumplió 60 y... 9. Ah, Sí, está es jovencita. una niña. ¿Y Sí. va a bailar hoy? Y ella toda la vida bailó en su escuela. Ujú, Siempre fue vestida de paisana. claro. Tiene toda la onda y es profesora de folclore también. Qué bien. Así que dio muchos En el años día- clase. En el Día de la Tradición, entonces Ujú. festejando. Pero qué Festejando. maravilla. Así que para ella un cariño, Estela. Así que para ella, mándale vos con tu hermosa Sí, voz. Estela, que pases muy lindo cumpleaños y que seas inmensamente feliz. Muchas Y te gracias. felicito por la hija maravillosa que tenés. Ay, gracias. ¿Y cuánto sabés? ¿Cuánto sabés? Un poquito. Mandó Ah. saludos Fabio diciendo que te felicita por el programa Muchas y gracias. que muy bien las preguntas que has compartido con esta artista que estuvo en el programa hoy. Muy buena y gracias a ella mucha gente va a conocer lo hermoso de la ópera. Sí, Ujú. porque tiene un timing especial Sí. que no lo hace aburrido. Gustavo, y próximamente nosotros haremos ópera acá. Por también, supuesto. En Apóstoles. Por supuesto. Dale. Bueno, nos despedimos Bueno. de los chicos de la producción y bueno, Lizzy, un Bueno, millón de gracias. Gracias. Y la pasamos bomba. Y un saludo a Cristina. Cristina, por Un supuesto, saludo. por supuesto. Ujú. Y Cristina, que soluciones tu temita familiar rápidamente y como siempre te mandamos toda la luz para que eso sea pronto. Hasta luego. Hasta luego.